Para poder comprender mejor cuáles fueron los elementos, los datos que permitieron construir la teoría de la tectónica de placas, vamos a utilizar este modelo para ir develando, para ir mostrando sucesivamente los datos que permitieron que los geólogos tomaron en cuenta, los geofísicos tomaron en cuenta para poder explicar esta teoría que tiene que ver, que es la teoría que viene a reemplazar la idea de deriva continental que propuso originalmente Wegener. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que los principales datos nuevos que se aportaron a partir de 1950 fueron datos provenientes del fondo oceánico. O sea que vamos a retirar en este modelo lo que es el agua. Entonces ustedes van a ver cómo aquí el agua está cubriendo parte de la plataforma continental sudamericana, y vamos a ver el fondo oceánico. Y en ese fondo oceánico se puede ver en esta representación ese relieve que habíamos mencionado antes, que tiene las características de la espina dorsal de un pez, y por eso precisamente se lo llama dorsal, y como está en el medio del Atlántico es lo que se llama dorsal centroatlántica. Si recordamos, habíamos dicho que había una coincidencia en los terremotos y en los volcanes, y vemos que además esa coincidencia en la dorsal centroatlántica es coincidente, esa distribución, con esa cordillera o dorsal centroatlántica. Por otra parte, en esos estudios que se venían haciendo mediante barcos con perforaciones, se fueron sacando muestras del fondo oceánico para conocer datos acerca de sus características. Y la sorpresa fue que prácticamente en todo el fondo del océano Atlántico y del Pacífico y otros océanos también, encontraron una roca volcánica denominada basalto. Como este tipo, que aquí se puede ver, que estoy mostrándolos, que no son provenientes del fondo del océano Atlántico, sino de otros ambientes, pero para que se puedan ver las rocas, esta tiene las vesículas características de lavas volcánicas con muchos gases. Esta tiene menos vesículas, pero tiene las características de una roca volcánica, pero en común lo que tiene es el color oscuro por la gran cantidad de minerales ferromagnesianos que contiene. Pero los estudios no terminaron solo en ponerle un nombre a las rocas, sino que sobre estas rocas se hicieron estudios de edades. Y los estudios de las edades mostraron que en los bordes, cerca de los bordes continentales, estas rocas basálticas eran más antiguas que en las zonas de las dorsales. Esto llamó la atención y promovió el interés por aumentar la cantidad de datos y de información sobre estas rocas del fondo oceánico. Entonces se hicieron más estudios y se representaron los estudios y los datos de las edades, se representaron sobre un mapa, que es el que se puede ver acá en la imagen, en el cual está representado con colores las edades de los basaltos. Y se puede ver que acá hay un sector bastante amplio de un color verde claro, que son basaltos formados hace entre 140 y 100 millones de años atrás, y sucesivamente los otros colores son de rocas que, por ejemplo, pueden haber tenido 90, 80, 50, 30 millones de años, hasta que en la zona central, justamente coincidiendo con la dorsal oceánica, se obtuvieron muestras que tienen 0 años de edad. Es decir, dentro de la unidad de millón de años que utilizamos en la geología, se formaron muy recientemente. Entonces, esta distribución con edades simétricamente creciente hacia los continentes se interpretó como que actualmente hay fenómenos volcánicos en la zona de las dorsales. Y en especial, no está en este modelo, pero en Islandia, en el hemisferio norte, es el único lugar en el mundo en donde esta dorsal
está emergiendo en una isla que es precisamente la de Islandia. Bueno, y esto se interpretó, y luego lo vamos a ver en un modelo para que tenga mayor claridad, se interpretó como que el fondo oceánico iba paulatinamente creciendo a medida que pasaba el tiempo. O sea que el crecimiento, la ruptura de los continentes, empezó hace 130 millones de años, que son las edades más antiguas que tenemos contra los continentes, y luego a medida que iba surgiendo la lava por la dorsal, iba empujando a lo que ahora se llaman placas tectónicas en un sentido y en otro. O sea, en un sentido divergente a partir de la dorsal. Y esas placas tectónicas quedan aquí representadas por un color de marrón claro o beige, en el caso de la placa sudamericana, que como vemos, esa placa sudamericana contiene al continente sudamericano y a un sector de placa oceánica. Lo mismo en el caso de la placa sudafricana, que contiene un sector de continente africano y de placa oceánica africana. Ahora, habrá que recordar qué es lo que hay, sobre qué se apoyan estas cortezas continental y corteza oceánica. Y podemos ver que por debajo de la corteza, en ambos casos, lo que vemos es el manto superior. Lo mismo en este caso, que es el manto superior, que entonces nos permite recordar que cada placa litosférica está compuesta de, en la base, un sector de manto superior que apoya sobre la astenosfera. Y por encima un sector de placa de corteza continental y un sector de corteza oceánica. Y toda esta placa litosférica se comporta en forma rígida y se va desplazando, como dijimos antes, a partir de los fenómenos que ocurren en las dorsales. Por supuesto, si uno pensara que este proceso ha seguido infinitamente, la Tierra tendría que haber sido expandiendo, se estaría inflando, y sabemos que esto no ocurre. Y no ocurre porque hay otros lugares en donde, al moverse las placas en un sentido, se rompen normalmente en las zonas de la placa oceánica, más cerca o más lejos de los bordes continentales, se rompen estas placas y la placa oceánica se introduce por debajo de otra, que puede ser continental u oceánica, y a esto es lo que llamamos un proceso de subducción. De esta manera se mantiene la dinámica de las placas litosféricas sin que se vaya agrandando nuestro planeta. En este modelo estamos viendo una representación espacial horizontal de las placas tectónicas, pero en geología es imprescindible siempre ver en la tercera dimensión, que es en este caso en profundidad, y que la representamos con este perfil o este corte que está dibujado, representado más o menos a esta altura. Y es acá donde nosotros podemos ver, por un lado, los grandes rasgos que tienen que ver con la placa sudamericana en marrón y la placa africana en verde. Y vemos como cada una de ellas está compuesta con un sector de corteza continental, que es el color verde lleno, de corteza oceánica, compuesta por el basalto, con el bandeamiento según las edades, crecientes hacia los extremos del continente, y ambas cortezas apoyadas sobre el manto superior en ambos casos. Vemos también aquí la posición de la dorsal, con su característica del relieve, y en el sector occidental de América del Sur vemos una zona que representa la subducción de la placa pacífica por debajo de la placa sudamericana. Precisamente en este proceso de movimiento de subducción es donde en profundidad se generan los terremotos y los volcanes que se manifiestan en la superficie. En el borde occidental de la placa sudamericana vemos en superficie estas manifestaciones sísmicas y volcánicas derivadas del proceso de subducción. Esto es lo que se conoce como un borde de placas de tipo destructivo, porque esta placa que se introduce por debajo se va destruyendo. Por el contrario, en la zona de dorsal es lo que llamamos un borde de tipo constructivo, porque aquí se está construyendo corteza oceánica. Esa construcción de corteza oceánica, cada vez más nueva en la zona de las dorsales, es lo que va produciendo la separación de las placas litosféricas en sentido divergente,
y a su vez va produciendo lo que se denomina la expansión del fondo oceánico, o sea, el fondo del Océano Atlántico, que va siendo cada vez más ancho. Y para que uno tenga una idea aproximadamente, esa velocidad de expansión uno la puede comparar con la velocidad de crecimiento del cabello o de las uñas, que uno no ve el movimiento, no ve el crecimiento, sin embargo, cada tanto hay que cortarse las uñas y cortarse el cabello. Bueno, aquí aproximadamente podemos decir que puede variar entre 6 y 3 centímetros por año la velocidad de expansión del fondo oceánico. Ahora, esa expansión del fondo oceánico, como decimos, tiene que ver con un movimiento y el motor, las fuerzas que provocan ese movimiento, se han interpretado como provenientes de un proceso que ocurre en el manto y en la astenosfera relacionado con las denominadas celdas convectivas o celdas de convección, sobre las cuales vamos a mostrar un modelo para que se pueda comprender mejor la relación entre el calor, las celdas de convección y la expansión del fondo oceánico.